El modelo que vamos a presentar a continuación, cuyo título pueden leer en esta primera pantalla, Modelo de simulación para el desarrollo sostenible en la región central de Panamá, hacia una integración de tres sistemas dinámicos complejos: ecológico, económico y social. Este modelo, en realidad, son cuatro modelos clónicos que se aplicaron respectivamente a las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Y es parte fundamental de un estudio realizado por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo. Como pueden leer también aquí, se presentó como ponencia en el quinto Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas en el año 2007, y los autores, tanto del modelo como de esta ponencia, han sido Alfonso Martínez Valderrama, yo mismo y Raúl Gallardo de Marco. Pueden descargar en la dirección que figura abajo la ponencia que se presentó, que contiene mucha más información, tanto numérica como descriptiva, del modelo que yo les voy a mostrar aquí. El modelo consta de una serie de submodelos que, como siempre sucede, están interrelacionados, pero que a efectos de la exposición lo tenemos que distribuir en diversas pantallas o views. En primer lugar, hablamos de su modelo demográfico, cuyo objetivo fundamental es determinar la evolución de la población total. Insisto y repito una vez más, como se puede ver aquí, que el modelo está aplicado a las cuatro provincias: Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Ven también aquí que se han usado suscriptores en diversos conceptos que iremos viendo. Por ejemplo, en este de población tenemos género, hombre y mujer, grupos de edad. Hemos hecho tres grupos, podríamos decir juvenil, en edad de trabajar y de 65 años y más, población activa o potencialmente activa por lo menos, pero ya iremos viendo a medida que se requiera las otras desagregaciones o suscriptores del modelo. Como les decía, el submodelo demográfico tiene como función calcular la población total de cada una de las cuatro comarcas a las que se aplica, y como es habitual, esto ya es muy convencional, pues contiene la variable del crecimiento vegetativo. Ahora aprovecho para decirles que cuando me posiciono encima de una de ellas, y pido perdón porque la versión que utilizamos en Bensín no distinguía las tildes de los acentos y por eso aparece de una manera un tanto rara: economía, pues la tilde de la I o dirección, etcétera. Pero es suficientemente claro, y aquí aparece la fuente de información histórica del modelo, que lógicamente ha servido para calibrar el modelo. De funciones y migraciones. Aquí, por ejemplo, vemos que se ha hecho por ajuste mediante sucesivas simulaciones, en tanto que los datos de población, nacimientos y defunciones son datos históricos oficiales del ministerio que se cita. Una variable importante es la tasa de desempleo, que es el condicionante fundamental de la tasa de migraciones. Vamos a ver entonces que aquí, aparte de estos bucles elementales que hay, las migraciones finalmente van a depender del desempleo, que tiene que ver con la diferencia entre la población ocupada y la población activa que desearía trabajar, y menos la población que desearía trabajar y que no puede trabajar. Y claramente se va a producir un bucle de una considerable longitud. Podemos verlo aquí y vemos que tiene 177
elementos intermedios. ¿eh? Si les digo que aparezca, pues nos aparecen ordenados de mayor a menor número de elementos. El primer bucle solamente tiene 2 elementos, el segundo pues ya tiene población total, población por grupos, adulta, etcétera. Bueno, una vez más les digo que este modelo puede ser solicitado y con la correspondiente autorización pues puesto a disposición de quien lo desee. Repito que no lo puedo distribuir libremente porque no soy el propietario absoluto del mismo. Pero en todo caso les puede servir para ver cómo modelar situaciones o problemáticas semejantes. El segundo submodelo que analizamos es el del mercado de trabajo. Aquí el elemento fundamental es el empleo. El empleo, entonces, también vamos a considerar una serie de sectores de actividad primario, industria, construcción y servicios. Y ya vemos que empieza a aparecer interrelación con elementos del submodelo económico. El valor añadido total, aparece aquí en distintas partes, la productividad total, pero también hay conexión, como ya adelantábamos, con el submodelo de población. La tasa de desempleo, como veíamos antes, se convierte en un elemento fundamental para determinar la dinámica de las migraciones. El tercer submodelo que consideramos es la determinación del Producto Interior Bruto real, es decir, en términos de unidades monetarias constantes. Y aquí hemos utilizado la función de producción en donde la variación del PIB se hace depender del factor incremental capital-producto. Como siempre, vemos posicionándonos cuál es la manera de calibrar la variable en cuestión. Estos son datos históricos, estos son estimaciones que hemos realizado en el proceso de calibrado. Para obtener esta variación total del PIB es necesario conocer la inversión total, y la inversión total se compone por una parte de la inversión privada y por otra parte de la inversión pública. La inversión pública se obtiene en función de las inversiones programadas por distintas administraciones públicas, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo, que, como decíamos antes, es cofinanciador de una parte de las inversiones para el desarrollo de estas provincias, y el grado de ejecución, que se convierte en una palanca de control público-político para determinar la inversión pública que realmente se ha llevado a cabo. Por esta parte de arriba, el PIB total nos permite determinar el valor añadido, y el valor añadido nos permite determinar el empleo total. Podemos ver aquí la ecuación correspondiente, que, bueno, aquí puede ser más o menos confusa porque hemos puesto unas funciones para que para el periodo histórico el valor que tome sea el observado, aunque en la fase de calibrado pues esto lo hayamos obviado, pero en la fase de presentación final, en el modelo final, no tiene sentido que pongamos la variable estimada, sino la observada. Pero la realmente importante es esta de aquí, que el empleo total se obtiene dividiendo el valor añadido por la productividad total. Así podemos seguir, como siempre, diciendo que la productividad total
tiene esta dinámica en que hay una tendencia observada y a su vez tiene que ver con la inversión que se realiza en cada uno de los 4 sectores que hemos considerado. Aquí hemos dado un detalle de esta relación incremental capital-producto que es crucial para determinar el PIB, como veíamos en la diapositiva anterior. Recordemos que el factor incremental capital-producto, que está aquí, no es una variable exógena, es una variable endógena determinada de una manera relativamente compleja. Yo no lo voy a comentar porque en el documento texto que les menciono, pues se explica con todo detalle cómo se hace. Pero simplemente quédese con la idea de que tiene que ver con la inversión que se hace en cada sector y algunos otros elementos que son diferentes según qué sector. Por ejemplo, en el sector agrario, pues tiene que ver el valor agrológico del suelo o la salinidad del agua de riego o las dotaciones de agua de riego, y en otros pues tiene que ver con el tipo de interés o el valor de la construcción en viviendas que se realice, etcétera. Una vez que tenemos el valor añadido bruto total, se reparte por sectores mediante un coeficiente dinámico en donde también de nuevo intervienen una colección de elementos dinámicos como puede ser la variación del número de turistas, el valor agrológico del suelo, la inversión, las unidades ganaderas, una serie de ratios que se derivan de variables como la cantidad de agua para regadío o la calidad de ese agua, etcétera. Se trata, por lo tanto, de una manera dinámica de distribuir el valor añadido que, bueno, podemos ver aquí que tiene que ver con los 5 sectores que hablábamos antes. He dicho 4, no, son 5 sectores, incluyendo un sector gubernamental. Hay otro submodelo de precios que nos permite pasar de las variables nominales en dinero corriente a dinero constante y que es más o menos convencional. Tiene que ver, por una parte, con el índice de precios al consumo, para lo que se refiere al consumo, y por otro lado tiene que ver con el deflactor del Producto Interior Bruto en lo que se refiere a otras variables como inversión, exportaciones, importaciones, etcétera. La economía nominal es necesaria obtenerla, pero en realidad aquí se trata de una serie de ecuaciones, o bien simplemente multiplicando los valores reales de las variables por los deflactores correspondientes, o bien, como en el caso de los ingresos, sumándole las subvenciones y restándole los impuestos. Esta variable, luego convertida en deflactada con el índice de precios de consumo, es una variable fundamental, aunque no única, para determinar el consumo de las familias. Esta parte es muy importante porque tiene que ver no solo con unas variables macroeconómicas agregadas, sino que nos permiten determinar cómo se distribuye la renta, el ingreso en distintos bloques o grupos de población, de tal manera que se pueda calcular, de acuerdo con los indicadores de la ONU, el índice de pobreza extrema y el índice de pobreza. Esto, repito, en el caso de este modelo es una
cuestión fundamental y tiene que ver con la distribución del ingreso. También hay un bloque referido a ingresos y gastos municipales de cada una de las cuatro en cada una de las cuatro provincias que estamos considerando, en donde la idea es también muy sencilla. Hay unos ingresos y hay unos gastos. Esos ingresos en parte proceden por la prestación de servicios, en parte son otros ingresos y en parte son impuestos. Respecto a los gastos, pues tiene que ver con los gastos sociales, los gastos por prestación de servicios, unos gastos generales que a su vez dependen del montante de población, y estos gastos de prestación de servicios, pues como se ve, tiene que ver con la prestación de servicio de agua potable, con los centros educativos y bueno, hay un resto también importante, centro sanitario naturalmente, recogida de residuos sólidos urbanos y un resto. Entramos ahora en una parte, podríamos decir, más física, que es los usos del suelo. Los usos del suelo pueden ser para usos agropecuarios forestales o también para ser ocupada por servicios sociales o por viviendas. Entonces aquí estamos viendo la ganadería, la agricultura, el suelo no utilizable que está en barbecho y el suelo para recogida de residuos sólidos urbanos, y hay un suelo de uso incontrolable. La cabaña ganadera, también me interesa aquí ver que hemos considerado vacuno, porcino, caballar y asnal, caprino y ovino, estos cuatro bloques, pero todos tienen un tratamiento similar. La variable fundamental es la cabaña, el número de animales de cada una de estas cuatro grupos que hemos visto, que tiene que ver pues con una dinámica partos viables y la disminución, pues los sacrificios de ganado o la mortandad por otras causas. Pero esto también nos va a permitir saber cuáles son las necesidades de alimento, de volumen, y por lo tanto esto se va a enlazar con la necesidad de suelo agrícola o ganadero, o de uso ganadero necesario. La cantidad de agua subterránea en estas provincias es un elemento muy importante. Aquí la variable fundamental es la cantidad de agua potable y la cantidad total de agua que puede ser usado en usos industriales o en usos para el regadío, siempre que cumplan determinadas características. La calidad del agua no solo interesa saber la cantidad, sino la calidad, bien porque tenga que ver con la capacidad de agua para riego. Como es sabido, a partir de unos determinados índices de salinidad, pues los cultivos se hacen inviables o al menos solamente son factibles algunos cultivos muy determinados, y naturalmente para el consumo humano pues también se exige una determinada calidad. La distribución de la inversión por tipos, vamos a ver aquí también que estamos considerando inversión para infraestructuras, para producción, para medio ambiente y para gestión institucional. Esto enlazaría con el factor incremental capital-producto, como cité en su momento cuando hablábamos de la manera de determinar la variación del Producto Interior Bruto en términos reales.
La inversión pública se distribuye con criterios de política social y económica, por lo tanto se convertirá en una palanca, una variable exógena manejable por las autoridades de planificación, y la inversión privada pues tiene una dinámica relacionada con el grado de atractividad, de rentabilidad de la inversión. Pero en fin, en principio se determina de manera macroeconómica y luego se distribuye por distintos tipos de inversión de acuerdo con esta variable fracción de reparto de la inversión privada. La esperanza de vida la calculamos porque va a ser una variable importante para determinar niveles de sostenibilidad y de calidad, como luego veremos, y tiene que ver con los centros sanitarios, que a su vez tiene que ver con la inversión que se dedique a este sector. Asimismo, la educación es otro elemento importante. Hemos tenido en cuenta analfabetos, primaria, secundaria y superior, estos 4 niveles. De nuevo aquí aparece una manera de distribuirlo y finalmente podemos tener la población por niveles educativos. Esta se convierte en la variable esencial de este bloque o su modelo. Medio ambiente. Habíamos dicho que este modelo pretende combinar el desarrollo económico, vamos a decir, convencional con el medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera, y por lo tanto, en el modelo determinamos un indicador de calidad medioambiental que es una media ponderada de una serie de indicadores. El índice de desertificación, el índice de manglar, el índice de calidad del agua, los derechos de emisión de CO2, el índice de ocupación de suelo por residuos sólidos urbanos y el porcentaje de superficie boscosa. Superficie boscosa. Podemos, una vez más, ver que este índice, como les decía antes, es un índice ponderado. Bueno, esto está repetido, pero basta con que leamos aquí, índice de manglar. El hecho de que aparezca entre corchetes cuadrados provincia es que se ha calculado para cada una de las 4 provincias y bueno, se ha puesto simplemente un valor inicial simplemente para que no dé valores muy pequeños, pero aquí aparecen las ponderaciones de acuerdo con las opiniones de las autoridades de planificación y de estudios internacionales. Y lo más importante de todo, el índice de desarrollo humano. Pero el índice de desarrollo humano en realidad viene a resumir todos los elementos que tiene el modelo, como se puede ver en esta imagen un tanto complicada, pero el índice de desarrollo humano es la media aritmética del índice de conocimientos, del índice de longevidad y del índice de nivel de vida. Esta es la definición de Naciones Unidas sobre este indicador, y luego está unificado o normalizado entre 0 y 100. El índice de gobernabilidad fue una cosa que se nos pedía que incluyésemos y tiene que ver con el nivel de gestión que hacen las instituciones. Es una manera relativamente simplista, pero para un modelo de simulación que tiene que ser todo cuantificado y establecido mediante ecuaciones, no tenemos más remedio que ir a variables que puedan ser medidas cardinal o al menos ordinalmente.
Y ya para ir terminando esta primera presentación del modelo, en otra sesión nos ocuparemos de las simulaciones para no hacer esta excesivamente de excesiva duración, pues hemos agrupado las palancas y condiciones de contorno que pueden ser manejadas en la simulación. Yo creo que en algunos vídeos anteriores ya lo expliqué, pero repito que palancas se refieren a variables exógenas que están en manos de la autoridad de planificación, en tanto que condiciones de contorno son variables exógenas que vienen impuestas por el entorno o contorno donde se mueve. Por ejemplo, el tipo de interés. Es evidente que ninguna de las provincias puede determinar el tipo de interés o la tasa de variación del deflactor del PIB del conjunto del país Panamá o las precipitaciones o los tipos impositivos, porque las fijan las autoridades de la administración central, no las autoridades municipales de cada una de las provincias consideradas. En cambio, aquí, al menos parcialmente, no siempre es al 100%, pueden ser manejadas por las autoridades de planificación. Y esta sí que es la última de verdad. Aquí aparecen los 4 variables finales que queremos simular: el índice de desarrollo humano, el indicador de calidad de medio ambiente y el índice de gobernabilidad, pero en 2 bloques los drivers o pasos intermedios para llegar a ellos. Esto en realidad es un resumen de las transparencias de los que hemos estado viendo anteriormente, pero los hemos puesto aquí para que a la hora de hacer una simulación no tengamos que andar navegando buscando dónde aparecen. De manera que hay un bloque de variables, vamos a decir, primarias, en todo caso son variables endógenas todas ellas, otro intermedio entre estas primarias y las 3 variables finales, y como veremos en el vídeo siguiente, la manera de simular y de analizar estas variables. Pues con esto termino este primer vídeo y doy las gracias por la atención y quizá pido excusas por ser un vídeo excesivamente de larga duración.